sobre este asunto que dice, cito: recuerdo haber oído a mi maestro, Vitoria, cuando comenzó a exponer la segunda que había de apreciarse tanto el parecer de Santo Tomás, que si no se encontrase otra razón mejor, nos tendría que bastar la autoridad de un varón tan santo y tonto. Pero nos advertía a continuación que no convenía aceptar las palabras del santo doctor sin discernimiento ni examen. Más aún, si dijese algo más difícil de aceptar, más improbable, entonces deberíamos imitar su modestia e ingenio en casos semejantes, el cual no quitaba la confianza a los autores aprobados por los votos de la antigüedad, pero tampoco aceptaba su parecer cuando la razón nos llama a lo contrario. Diligentemente he guardado yo este precepto. No hay ninguna opinión, no digo ya de Santo Tomás, sino de mi maestro, Vitoria, he rechazado arbitrariamente, ni tampoco he estado dispuesto a jurar sobre las palabras de ningún maestro. Era aquel un hombre moderado por naturaleza, también cuando disentía de Santo Tomás alguna vez, de tal manera que conseguía mayor gloria, a mi juicio, disintiendo que asintiendo. Tanto era su respeto al disentir. Este es el primer punto, una interpretación abierta de la tradición tomista. Segundo punto, una marcada preferencia por la filosofía práctica, sin rehuir jamás las cuestiones especulativas y metafísicas, aunque siendo profesores de teología, las nociones propiamente filosóficas son reducidas a su uso necesario para la comprensión racional del saber teológico. Para ello, los tres maestros vuelven su mirada a las fuentes e incorporan las aportaciones de otras escuelas, como la escotista. También en este sentido, citaré un testimonio de Soto que dice, cito: en este género de disciplina, los profesores de teología deben evitar sobre todo aquellos dos vicios que Cicerón recordaba. 1. No tener lo ignorado como conocido, ni lo dudoso como cierto. Qué buen consejo. En esto fallan muchos también en la teología, dicen, como aquellos que abrazan como indiscutibles las opiniones de Santo Tomás o de Escoto y pelean por ellos como por sus altares y sus hogares. Fin de la cita. Tercero, los tres grandes maestros son conscientes de la necesidad de renovar la teología y de romper con la inercia y el excesivo logicismo a que la habían conducido los nominalistas y los escolásticos. Por ello, dentro de la misma tradición tomista rompen con esa rígida escolástica y proponen algo relativamente novedoso, favoreciendo la corriente humanista más abierta a los nuevos problemas suscitados en buena medida por el descubrimiento y la reforma protestante, que exigían una nueva reflexión filosófica. Y cuarto, su metafísica tiene como locus, como lugar por excelencia, el comentario al artículo de la Suma Teológica sobre si en Dios son lo mismo la esencia y el ser. Y junto a este pasaje son también relevantes los artículos relativos a la naturaleza de los ángeles y sobre todo a la unidad del ser de Cristo. La cuestión metafísica principal de los comentarios de estos pasajes es la de la distinción real entre la esencia y el acto de ser, que constituye probablemente el problema metafísico distintivo de Santo Tomás y de toda la escolástica posterior. Así que diré, me quedan 10 minutos, diré algo sobre este problema que es el central, la distinción real entre esencia y existencia como comentario, tema central de los comentarios de la Escuela de Salomón. Este punto metafísico esencial une profundamente los comentarios de los tres grandes maestros. Es un tema difícil y cuya interpretación no fue unívoca ni definitiva, sino que progresivamente fue alcanzando un nivel de precisión y claridad que demuestra el ímprobo esfuerzo de los comentaristas por llegar a una interpretación que les parecía ineludible para esclarecer el ser mismo de Dios, de las criaturas y la doble naturaleza de Cristo en una unidad. Tenemos un testimonio precioso de Bartolomé de Medina,
el más relevante discípulo de los tres grandes maestros, en el que se constata el itinerario mental de Vitoria sobre este punto. Dice lo siguiente, cito: Vitoria, cuando era más joven, decía que no podía entender qué sería este ser existente en la realidad distinto de la esencia, pues tampoco podía imaginarse esta admirable entidad distinta. Por eso interpretaba a Santo Tomás y los teólogos anteriores. Ellos querían decir que el ser y la esencia en Dios son lo mismo, y no en las criaturas. Es decir, Dios por su esencia tiene el ser. De otro modo podría no ser, y así no sería Dios. En cambio, las criaturas lo tienen por otro, y contingentemente, y no siempre son. Además, Dios tiene todo el ser intensiva y extensivamente, y es siempre. La criatura, en cambio, tiene el ser recibido de otro ilimitado, y no es siempre. Pero el mismo Vitoria, hecho más docto, cambió de opinión y dijo abiertamente que el ser y la esencia se distinguen realmente, convencido por el argumento de la humanidad de Cristo. Esto refleja exactamente lo que fue la evolución del problema y la clarificación del mismo. La distinción real de esencia y ser, tal como la entienden los tres grandes maestros, se halla entre la negación de los nominalistas y la interpretación cuasi física de la mayoría de los tomistas anteriores y posteriores, que afirman que se distinguen como una cosa de otra, así se distinguen la esencia de la existencia. Tan quan res a re, como un árbol se distingue de un caballo. Y para sostener la distinción real, se sirven de la terminología escotista. O sea que hicieron un ejercicio de ponderación extraordinario entre la distinción formal de los escotistas y la distinción modal de su área. Está la distinción real, pero es que en la misma distinción real, la esencia y la existencia no son dos cosas realmente existentes fuera de la mente como dos realidades empíricamente comprobables, no. Son dos realidades, pero forman una unidad intrínseca entre ellas, y por tanto no podía aceptarse ni siquiera la interpretación de Cayetano, que se distinguen como una res de otra. No. Ello viene a corroborar su reflexión metafísica original y innovadora, pues la negación nominalista de tal distinción no puede elevar sino al panteísmo, y la distinción formal de los escotistas no permite diferenciar, como es preciso, la realidad metafísica que separa indubitablemente el ser de Dios del de las criaturas. Según Cayetano, la distinción real puede entenderse en tres sentidos. Primero, como la distinción que se da entre una cosa y otra. Segundo, como la que se da entre una cosa y ella misma, incluyendo algo intrínseco. Y tercero, como la que se da entre una cosa y ella misma, incluyendo algo extrínseco. ¿Veis qué dificultades tuve yo cuando llegué aquí a escuchar al Padre Ventoso? Por supuesto, los maestros salmantinos rechazan la distinción entendida en el primer sentido, y a juicio de Orrego muestran su originalidad en la interpretación de Santo Tomás al entender la distinción real, manteniendo la interioridad sustancial y la exterioridad accidental entre el acto de ser y la esencia. Su innovación más destacada en el ámbito de la metafísica consiste precisamente en una equilibrada articulación entre la interioridad y la exterioridad en la nueva propuesta de distinción real entre esencia y acto de ser. En otras palabras, a lo mejor estas se entienden mejor. Los tres maestros de la escuela sostienen que la esencia y el acto de ser son inseparables, no serán separados. Incluso para la omnipotencia divina, aunque quisiera mantenerlos realmente separados, no podría. Y forman una unidad sustancial por su relación intrínseca, pues se relacionan entre sí como el acto y la potencia. La esencia, según Santo Tomás, es lo que puede ser, il quod potes esse.
y la existencia es el acto de ser, actus essendi. Pero este acto de ser le adviene a la criatura por virtud de una causa extrínseca y de modo contingente, por lo que es accidental, aunque forma con ella un todo inseparable. Las analogías no explican por completo la realidad de los conceptos a los que se aplican, pero sirven para iluminar su sentido. Para estos fieles intérpretes de Santo Tomás, la comparación de la esencia y la existencia con la materia y la forma no es adecuada, y la de sustancia y accidente lo es solo parcialmente, aunque es la preferida de Vitoria. La verdadera analogía se halla en los conceptos de acto y potencia. En efecto, la existencia es el acto de la esencia y la esencia es la potencia de existir. La existencia no determina la esencia de una cosa como la forma determina la materia, pues la esencia ya es un todo, pero adquiere su realización inmediata e intrínseca como un todo al recibir la existencia. La esencia de un hombre posible y de un hombre existente es la misma, pero la posibilidad de ser solo se hace realidad en el acto de la existencia. Por tanto, la analogía entre el acto y la potencia es la más adecuada para expresar la relación intrínseca entre la esencia y el acto de ser. Aunque Vitoria prefiere usar en ocasiones la de sustancia y accidente, entendiendo que la existencia le adviene a la esencia accidentalmente, como algo extrínseco a ella. Aunque accidentalidad no quiere decir indiferencia, ni tampoco que el ser sea una parte de la criatura. Esta es una tesis reiterada por los tres maestros. El ser no es una parte de la sustancia creada, una parte que se una a la esencia como otra parte. No es una composición de dos cosas físicas, sino de dos principios metafísicos que, según palabras de Santo Tomás, no forman una tercera cosa, sino una composición de sí mismo y de otro, pues el ser, como acto de la esencia, se adhiere a ella, está en continuidad con ella, pero no es parte de ella. Así lo explica Santo Tomás. A veces, en el de Ente et Essentia, que aunque es una obra juvenil, es la pieza clave de la metafísica de Santo Tomás. Sin él no se podrían entender tampoco las vías. Dice Santo Tomás, a veces, a partir de dos cosas, de las cosas que se unen, resulta una tercera cosa, como a partir del alma y el cuerpo se constituye la humanidad que es el hombre, pues el hombre se compone de alma y cuerpo. Pero otras veces, a partir de las cosas que se unen, no resulta una tercera cosa, sino que resulta una cierta razón compuesta, como la razón de hombre blanco se resuelve en la razón de hombre y en la razón de blanco. Según la interpretación de los maestros de la Escuela de Salamanca, a pesar de la distinción real, esencia y acto de ser son al mismo tiempo inseparables e indiscernibles por la vinculación intrínseca que lleva a la esencia a alcanzar su determinación inmediata en el acto de ser y a constituir con él una misma realidad. Y sin embargo son irreductibles, pues la esencia no forma parte del ser, ni este de la esencia, por lo que han de ser considerados como realmente distintos. Se relacionan como la potencia y el acto, como lo participante y lo participado, pues como argumenta Santo Tomás, el ser es recibido ens participatum por la esencia y ésta participa de él sin formar una tercera cosa. Voy a ir terminando. Dice Santo Tomás, el ser que es tal, el acto de ser, es distinto según la esencia de aquello a lo que se añade para determinarlo, pero nada puede añadirse al ser que sea extraño al mismo, pues nada es extraño a él, sino el no ente, que no puede ser ni forma ni materia. Los maestros salmantinos, por tanto, se esfuerzan por romper las falsas interpretaciones, tanto de tomistas como de escotistas,
y llegan a unas formulaciones que pretenden traducir con fidelidad el pensamiento de Santo Tomás, quien en su tratado de Ente et Essentia había distinguido claramente las dos, diciendo: toda esencia puede ser concebida sin que sea necesario captarla realizada en acto. Se puede en efecto entender lo que es el hombre o el fénix e ignorar si tienen existencia real. Por lo tanto, es evidente que la existencia es algo distinto de la esencia, a no ser que exista alguna cosa cuya esencia sea su propia existencia. Tal realidad tiene que ser única y primera. Según la interpretación de la escuela, la distinción real explica con rigor la estructura metafísica del ser creado, cuya esencia universal y lógica se convierte en un ente concreto y determinado por el acto de la existencia, sin el cual la esencia cesaría en el ser. Hay una íntima vinculación entre ambas, pues la esencia no es sin la existencia, y esta no es más que el acto que convierte a la esencia en existente. Y así, la existencia es el acto y la perfección de la esencia. El ser creado es pues el punto primero de la argumentación tomista, que descubre en el mismo corazón de lo real una inestabilidad, una contingencia que exige un ser necesario que tenga el ser por esencia y no recibido de otro. Bueno, no voy a saltar el texto, pero en fin, dice Santo Tomás: todo aquello que pertenece a una cosa o es causado por los principios de su naturaleza, como la facultad de la risa en el hombre, o le adviene de un principio extrínseco, como la luz en la atmósfera procede del sol. Pero no es posible que la propia existencia sea causada por la esencia a modo de causa eficiente, porque si así fuera, una cosa vendría a ser causa de sí misma, se produciría a sí misma, y esto es imposible. Se infiere, por tanto, que toda realidad cuya existencia sea distinta de su esencia tiene el ser recibido de otro. Y dado que todo lo que existe en virtud de otro se reduce a lo que existe por sí mismo como a su causa primera, es preciso concluir que ha de existir alguna cosa que cause la existencia de las demás, en tanto que ella misma es solo ser. Aquí se hallan ya anticipadas las vías cuyo fundamento está en la distinción real entre esencia y acto de ser, que fue el tema esencial de la metafísica de los maestros salmantinos, cuya motivación es indudablemente teológica. La distinción real de esencia y existencia en las criaturas es para ellos, siguiendo la argumentación de Santo Tomás, el punto de partida para probar lo que afirman las Escrituras y los Padres, que Dios es el que es, el ser por esencia, ipsum esse per se subsistens, la vida y la verdad, mientras las criaturas han recibido de él el ser, es decir, tienen ser, pero no son el ser. Pues su existencia no proviene de su esencia, sino del que es por sí mismo, cuya vida y perfección, como el bien, se difunde gratuita y amorosamente por la creación, que no es sino un acto por el que la criatura participa del ser divino, en la medida en que puede recibirlo un ser finito. Y así concluye Vitoria, vislumbrando la intención de Santo Tomás, que Dios es el ser imparticipado, en el que se da identidad, esencia y existencia, pues el ser no es un atributo más, sino la misma naturaleza divina. Resulta sorprendente que esta posición difícil y equilibrada en la interpretación del tema metafísico crucial para explicar la creación y la unidad de las dos naturalezas de Cristo, así como el ser de Dios y la participación de las criaturas en el ser, fuera tachada de escotista por sus sucesores en las cátedras de teología. Así lo hicieron Juan de Guevara, Francisco Zumel, Diego Mas y Pedro de Ledesma. No creo que ello importe demasiado. Lo que queda en evidencia es que los tres grandes maestros,
cultivar una hermenéutica filosófica que leyó con espíritu abierto y comprensivo los textos de la